Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy estamos ya en este tercer domingo del tiempo de Adviento. A esto le llamamos domingo gaudete, es decir, el gozo de la espera. Ya añan después a que imagina lleva un ejepo de tema peñan de yara. Dale lo mitaña, llama un barete que hakeuma, dentro de poco yo pura heita imagina din din don lleva. Es el tiempo de Adviento, es el tiempo cercano a la Navidad. Escuchamos al profeta Sofonías, capítulo 3, versículos 14 al 18a. Grita de alegría, hija de Sión, aclama Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti. Es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti. Te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría como en los días de fiesta. Queridos amigos, una vez más en este tercer domingo que le llamamos gaudete, el Señor nos anima y nos dice: dale, dale, fuerza, grita de alegría, grita de alegría. Reyesa cuama vagina, reyesama vagina, mombriere mañana, imagina, reyesajina, lleva peñan de yara, uja, imagina, y nos va a cambiar. Va a cambiar nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra forma de pensar. Vamos a estar libres de toda corrupción y de todas cosas negativas, pero en la medida en que nosotros justamente sintamos esta alegría sabiendo que el Señor es el que viene a cambiar. Esto significa que en la medida en que todos nosotros dejamos entrar a Cristo en la vida, comenzamos a ser honestos y vivir de acuerdo al Evangelio, ciertamente que nuestra vida será totalmente diferente. Nuestro pueblo vivirá feliz. Y por eso dice: alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Alégrate de todo corazón, Paraguay. Alégrate de todo corazón, iglesia. ¿Por qué? Y porque reyesa pe asabuya. Reyesa cuasabuya la ñan de yara o ujayeva. Entonces, bailar yapoa. Estás abriendo el corazón. Estás abriendo tu mente. Estás diciendo: Señor, verdaderamente me doy cuenta que si yo no me convierto a ti, no habrá ningún cambio. Por lo tanto, aquí me tienes, Señor, para que se cumpla tu voluntad en mi vida, tu voluntad en el mundo. Y vivamos, como dice aquí, gaudete, la alegría de tenerte a ti. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.